Buenos días Buenas tardes, o noches. desde donde nos estés viendo, Nosotras somos Sandra Paola e Hiromi Maribel, y el día de hoy nos toca hablar un tema de gran relevancia, el cual es el el objetivismo. objetivismo. El objetivismo es una tesis filosófica relativa a la verdad y por lo tanto al modo de conocer el mundo. Considera que la verdad es independiente de las personas que la piensan, que el hecho de una proposición, teoría o creencia relativa al mundo sea verdadera no depende ni de los motivos psicológicos que pueda tener la persona o el grupo que la proponga, ni de los mecanismos o procesos que puedan estar presentes en nuestro cuerpo o nuestra mente cuando la alcanzamos, ni de los factores culturales, sociales o históricos que hayan podido influir para que alguien pueda pensar dicha proposición, teoría o creencia. ¿Qué se entiende por objetivismo? Se entiende como un conjunto de ideas, de principios que definen cómo debería pensar y actuar el hombre si quiere vivir como tal. Hay que resaltar que el objeto es el que determina al sujeto. También podríamos agregar que el hombre debe apartar de su camino toda creencia espiritual o religiosa que le haga pensar que la realidad otra la que se percibe con los sentidos. Características del objetivismo. Da una mayor importancia al objeto que al sujeto. La realidad es la que es o la que vemos. El conocimiento se obtiene a través de los sentidos. La cultura es aquello externo y que podemos cambiar. La razón es la guía que le permite diferenciar. Principios básicos del objetivismo. Metafísica, realidad objetiva. El objetivismo aquí rechaza cualquier creencia en lo sobrenatural y en toda alegación de que individuos o grupos conozcan su correspondiente existencia. El objetivismo encuentra que A es A, a lo que hace referencia que las cosas son lo que son, por lo que la tarea de la conciencia del hombre es percibir la realidad, sin crearla y mucho menos inventarla. Entonces se entiende que la realidad y el mundo externo existe independientemente de la conciencia del hombre, del conocimiento, las creencias, los sentimientos, los deseos o los miedos de cualquier observador. Epistemología, razón. Encontramos a que la razón es el único medio del hombre para adquirir el conocimiento. En el objetivismo rechaza al maticismo, a cualquier aprobación de la fe o de las emociones como unos medios de conocimiento, pero también al escepticismo, el cual afirma que la certeza o el conocimiento son imposibles. Entonces encontramos que la razón del hombre es perfectamente capaz de conocer los hechos de la realidad. Objetivismo ético, interés propio. Este tema sustenta que la verdad o la falsedad de los criterios morales no se someten a las creencias o a los sentimientos de ninguna persona o un grupo de personas, pero también describen o dejan de describir una realidad independiente de la mente y ciertos actos son objetivamente correctos o incorrectos, independientemente de la opinión humana. Ayn Rand expresó que la ética objetivista se expresa de la siguiente manera. Para vivir, un hombre debe tener tres cosas como valores supremos y soberanos de la vida, que son la razón, el sentido y la autoestima. Política, capitalismo. Ayn Rand dice que el capitalismo es un sistema social basado en el reconocimiento de los derechos individuales, incluyendo los derechos de propiedad, en la que toda propiedad es privada. Principales exponentes del objetivismo. Ayn Rand definió el objetivismo como una filosofía para vivir en la Tierra.
Mi filosofía es, en esencia, el concepto del hombre como un ser heroico con su propia felicidad como el propósito moral de su vida, con el logro productivo como su actividad más noble, con la razón como su único absoluto. Respaldo en todo momento la tesis que el ser humano debe elegir sus valores y acciones mediante la razón, que cada individuo tiene que salvaguardar su existencia sin sacrificarse por todos los demás. En el caso de Platón, su teoría de las ideas es la primera formulación clásica de la idea fundamental del objetivismo. Las ideas son, según Platón, realidades objetivas, forman un orden sustantivo, un reino objetivo. El mundo sensible tiene enfrente al suprasensible. Ejemplos del objetivismo. 1. Una explicación de un objeto según lo estético. 2. El estudio en base a cifras numéricas y observaciones. 3. Al leer un letrero que es claro, ya no permite darle otra interpretación. 4. Un ejemplo más claro, el entendimiento preciso o matemático. Por último, recuerda que El objetivismo sostiene que existe una realidad independiente de la mente del hombre. Y bueno, eso fue todo. Esperemos que este video haya sido de su agrado. Recuerden darle like, comentar y compartir este video. Y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales.